En realidad, las potencias medias tendrán que actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estaremos en el menú. Y también diría que las grandes potencias pueden permitirse, de momento, ir a su aire. Tienen suficiente capacidad de mercado, capacidad militar y la capacidad de presión para dictar sus reglas, pero las potencias medias no. Y cuando nosotros solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad, aceptamos lo que se nos ofrece, competimos unos con otros en plegarnos más a sus deseos. Pero eso no es soberanía, sino fingir soberanía mientras aceptamos la subordinación. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es lunes 26 de enero de 2026. Este es el episodio 95 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Estamos cada lunes y viernes en Spotify y en YouTube. Para el desarrollo de este medio especializado en política y economía, te invito a dar like en YouTube. En Spotify selecciona el símbolo más. Además, para que más personas puedan acceder al podcast, te invito a comentar, a suscribirte y compartir. En el episodio de hoy, José Antonio Kast en gira de seguridad. ¿Y somos parte del menú o estamos en la mesa? Partimos en este episodio del podcast. Primero, el presidente electo José Antonio Kast tomó maletas y junto a asesores partió rumbo a República Dominicana y Centroamérica. En República Dominicana estudia las medidas tomadas por ese país para prevenir la entrada de migrantes haitianos, para lo cual construyeron un muro en parte de la única frontera que tiene República Dominicana, ya que la isla de Española, el nombre dado por los españoles, solo la compone Haití con República Dominicana. El Mar Caribe es la otra frontera común. En ese país, el presidente electo revisó el sistema infométrico, además del muro fronterizo. Nosotros hemos podido recorrer distintos países viendo el tema fronterizo. De ahí salen nuestras políticas públicas que vamos a comenzar a implementar a partir del 11 de marzo. Ustedes las conocen en detalle, y lo que se llama el plan de escudo fronterizo, que es no solamente cerrar definitivamente nuestras fronteras, sino que hacerle un llamado, y lo vuelvo a reiterar, a todas aquellas personas que están de manera irregular en nuestra nación para que salgan de la nación y vuelvan a entrar de manera regular. Nosotros no tenemos inconveniente en que las personas vengan a Chile, pero tienen que entrar por la puerta, como he dicho siempre, nunca por la ventana. En eso seguimos trabajando y por eso todo el control biométrico, todo el control de identidad que se realiza aquí en República Dominicana, para nosotros es muy importante conocerlo y en la medida que se pueda, porque cada país tiene sus propias realidades, replicar aquellas cosas que sean útiles para Chile. Según informa el medio digital de derecha Ex Ante, la valla combina unos distintos tramos, muro de concreto con alambrado, además de sensores de videovigilancia y torres de observación, así como un sistema de drones de monitoreo. La meta, según se informa, es cubrir 164 kilómetros de los 392 kilómetros de frontera. El año 2022 comenzó la construcción de una verja que le llaman a la reja fronteriza o cerco fronterizo entre ambos países. Se trata de una barrera física y tecnológica que llaman los dominicanos, según Ex Ante, verja inteligente, con que República Dominicana busca controlar la migración irregular y filtración de grupos criminales venidos desde Haití. Es decir, la valla de concreto cubre áreas colindantes con los 4 cruces fronterizos entre República Dominicana y Haití. La frontera Chile-Bolivia, para información, es de 861 kilómetros en medio de la cordillera de los Andes.
los cruces ilegales desde Bolivia hacia Chile en la zona norte más cercano al sector de Colchane. La frontera Chile-Perú es de 169 kilómetros, la cual está, recordemos, esta frontera Chile durante el conflicto, casi conflicto armado con Perú en 1978, instaló minas antipersonales. Pero en base a la Convención de Ottawa en Canadá de antiminas de 1997, Chile finalizó exitosamente la destrucción de sus minas antipersonales el 2020, cumpliendo con su compromiso internacional y retirando más de 179.000 minas en el norte y sur del país, en el sur específicamente en la frontera de Tierra del Fuego con Argentina. Por tanto, la frontera es segura, digamos casi segura, pero sí peligroso para el contrabando de personas, me refiero a la frontera Chile-Perú, ya que la frontera con Bolivia, en el sector de Colchane, todo ese corredor sigue siendo difícil de controlar. El presidente Kast, a su viaje a República Dominicana, el otro rumbo es visitar El Salvador. Obviamente se reunirá con el presidente autoritario y algunos dirían dictador de ese país, Nayib Bukele. Kast busca conocer la experiencia en el combate de las maras o pandillas y crimen organizado en El Salvador. Además, visitar la controvertida o la muy notoria cárcel Secot. La primera cárcel también la pude comparar, la pude conocer. Son situaciones distintas. El tipo de violencia allá de las maras no es tan parecido al de Chile. En Chile estamos aumentando los niveles de violencia, pero no queremos llegar a esa situación y por lo tanto siempre es bueno conocer. Lo que se vaya a hacer en Chile, yo creo que es un poco distinto a lo que conocemos allá, pero siempre las experiencias internacionales sirven para proyectarse. Valga recordar que en dicha cárcel, según observaciones de derechos humanos salvadoreñas, se vulneran los derechos de todos los presos. Muchos no han sido juzgados por tribunales y han sido apresados por parecer pandilleros al ostentar tatuajes. Además, la cárcel ha sido usada por Estados Unidos para enviar a la misma migrantes indocumentados, particularmente desde Venezuela. Informes de prensa de Estados Unidos dicen que los deportados venezolanos fueron víctimas de vejámenes diversos, además de ser víctimas de la sodomía por parte de los guardias del Secot. La cárcel, desde el punto de vista carcelario, no cumple con ningún estándar de respeto o integridad a las personas. Además, es importante notar que en algún momento Nayib Bukele será buscado judicialmente, si no por el mismo Estado salvadoreño, será la Corte Penal Internacional por vulneración a los derechos humanos. Por tanto, es peligroso que el presidente electo Kast se asocie con personas como Nayib Bukele. Al cierre de la visita en Centroamérica, Kast viajará a Panamá, donde participará del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Siguiendo con el tema de la seguridad, cambiemos el foco y pasemos a la futura ministra de Seguridad Pública, la exfiscal de Tarapacá, Trinidad Steiner. En Tele 13, este domingo, el actual ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó lo siguiente sobre la exfiscal Steiner. Bueno, yo he dicho públicamente, yo tengo una muy buena opinión personal y profesional de ella. Su trayectoria en el Ministerio Público creo que le da credenciales suficientes, no solo de conocimiento, sino que de comprensión global. Sin embargo, yo creo que hay que tener, sobre todo para que el público administre las expectativas, en el fondo, ¿no? El Ministerio de Seguridad Pública no es lo mismo que la persecución penal. Y yo creo que eso es conveniente tenerlo presente, porque en el caso de la futura ministra se ha hecho mucho énfasis en sus éxitos como persecutora, y yo creo que se los merece. Pero el Ministerio de Seguridad Pública no está a cargo de la persecución penal.
El Ministerio de Seguridad Pública es el ministerio que está a cargo de la coordinación del sistema de seguridad pública, que tiene por propósito definir la política de seguridad, de controlar las instituciones, de integrar mecanismos, y donde el Ministerio Público, como es un organismo constitucionalmente autónomo, que forma parte del sistema. Y lo digo porque creo que sería un error exigirle a ella, ¿no?, por su trayectoria, desempeños que en el cargo de ministra de Seguridad Pública no puede ejecutar como sí lo podía hacer antes como fiscal. Y yo creo que en eso uno tiene que administrar las expectativas para hacer evaluaciones posteriores con justicia. Hay que seguir analizando estos viajes y las ideas que rondan en la mente de Kast sobre cómo blindar aún más la frontera chilena, además del papel que debe jugar Trinidad Steiner en el cargo de ministra de Seguridad Pública y no como persecutora del crimen como lo fue como fiscal. Vamos a la pausa y regresamos con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. De regreso en el podcast, episodio 95, soy Jorge Garretón. Esta semana, recién concluida en Davos, Suiza, se llevó a cabo otra reunión de la cumbre del World Economic Forum o el Foro Mundial Económico. Como siempre, líderes de los países más importantes del mundo acudieron a Davos para entregar su visión del mundo, incluyendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que habló por casi una hora, incoherencias tras incoherencias, además de confundir Groenlandia con Islandia. Además, se vio al presidente francés Emmanuel Macron con lentes azulados de aviador para prevenir un problema ocular que tiene agravado, que es la conjuntivitis. Dejando de lado aquello, el discurso que sacó aplausos de los demás concurrentes a Davos por ser considerado el discurso más importante del último periodo, y hablamos la última década, fue el del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Hoy hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del inicio de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias ya no se somete a ninguna restricción. Pero también les digo que los otros países, en particular las potencias medias como Canadá, no van a permanecer impotentes. Poseen la capacidad de construir un nuevo orden mundial que incluye nuevos valores, como es el del respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados. El poder de los menos poderosos empieza con la honestidad. Tal cual. Así empezó su discurso de poco más de 17 minutos el primer ministro canadiense Mark Carney, contando que estamos viendo el fin del orden global desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial. 80 años de la construcción de un Estado de Derecho internacional centrado en el multilateralismo. Esa realidad, tras serias crisis económicas y políticas que se han venido llevando a cabo desde el 2008 en adelante, han profundamente minado el consenso global de reglas universales, con las cuales construimos un mundo más diverso con reglas claras para todos, centradas en el multilateralismo, buscando el bien común de las personas a nivel global. Si bien es cierto, esa realidad no alcanzó a todos, sí fue la construcción de un concepto global de valores comunes que construyeron un mundo más pacífico y más ecuánime. Pero tras la llegada del presidente de Estados Unidos a la presidencia de Donald Trump, todos los conceptos, todos los acuerdos, todas las percepciones de un multilateralismo fueron quedando atrás por un discurso venido desde Estados Unidos donde prima el orden del más fuerte o de las llamadas esferas de poder. Por ejemplo, América para Estados Unidos y todo el hemisferio occidental para Estados Unidos.
Nosotros nos debemos al poder hegemónico de Estados Unidos. Esta idea de las esferas de poder que a Trump son de interés porque lo hace ver fuerte entre los fuertes. Le hace Rusia, China, por tanto las esferas de poder son Eurasia para los rusos y para China el continente asiático. Esas son las esferas de poder. Pero como recordaba en el episodio 94 del podcast, y lo pueden revisar, el senador RN Francisco Chaguán nos dijo: China, Japón y Corea del Sur le han dicho a legisladores y empresarios chilenos que ellos son partes garante del Estado de Derecho y del multilateralismo, negando la existencia de esferas de poder de Trump. Entonces, es en ese contexto que el discurso de Mark Carney ha llegado muy adentro. Es un discurso que plantea que el orden mundial que conocíamos no es más y que todos debemos trabajar para reconstruir un nuevo orden mundial. En 1978, el disidente checo Václav Havel, escribió un ensayo llamado El poder de los impotentes y en él preguntó una pregunta muy simple: ¿cómo se mantuvo o se sostuvo el sistema comunista? Y su respuesta empezó con un frutero. Todas las mañanas ese comerciante coloca un cartel en su escaparate: trabajadores del mundo, uníos. Y no cree en él, nadie se lo cree, pero coloca el cartel para no tener ningún problema, para indicar que él cumple con la ley, para no tener problemas. Y puesto que cada comerciante en esa calle hace lo mismo, el sistema perdura, no solo con la violencia, sino también con la participación de personas de a pie en rituales que en su privado saben que son falsos, en su privacidad. Havel lo llama vivir en una mentira. El poder de este sistema proviene no de la verdad, sino de la capacidad o el interés de todos en actuar como si fuese verdad. Y su fragilidad proviene de la misma fuente. Cuando una persona deja de actuar, cuando el frutero quita el cartel, entonces es cuando esa ilusión empieza a fragmentarse. Y ahora es el momento, amigos, para que las empresas y los países quiten estos carteles. Durante décadas, países como Canadá han prosperado bajo lo que llamamos un orden internacional basado en las normas. Nos hemos adherido a instituciones, hemos elogiado sus principios y nos hemos beneficiado de su previsibilidad. Y por ello podemos perseguir políticas exteriores basadas en normas bajo su protección. Sabemos que la historia de este orden basado en normas era parcialmente falso, que los más fuertes pueden autoexcluirse cuando les convenga, que las reglas comerciales se aplican de forma asimétrica y que el derecho internacional se aplica con un rigor variable dependiendo de la identidad del acusado o la víctima. Esta ficción era útil y la hegemonía americana ha contribuido en particular a proveer bienes públicos, a tener rutas marítimas abiertas, un sistema financiero más estable y un sistema para resolver problemas y una mayor seguridad. Así que seguíamos colocando este cartel en el escaparate. Hemos participado en los rituales y muchas veces no hemos denunciado las brechas entre la retórica y la realidad, pero este trato ya no es válido. Permítanme ser directo. Ahora nos encontramos en medio de una ruptura y no de una transición. Así es, una ruptura del orden mundial establecido. Carney fue muy claro y preciso siguiendo la analogía del cartel checo de Václav Havel. Todos aceptamos el orden global porque nos traía beneficios, a pesar incluso de las inequidades inherentes. Pero ¿qué queda ahora por hacer? Es la reconstrucción de nuevas estructuras. Carney lo explica así: construcción y expansión de acuerdos económicos internacionales entre Asia, Europa, Latinoamérica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. En parte nos dice que Canadá sigue reforzando también las alianzas existentes de la OTAN, como también la construcción de estructuras de la defensa con Europa y también reconstruir su país en infraestructura y también del punto de vista militar. Sobre el multilateralismo, Carney explica que debemos volver a reforzar
nuestros compromisos de alianzas comunes de beneficio mutuo. Sobre el comercio plurilateral, encabezamos los esfuerzos para tender un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea para crear un nuevo bloque comercial que abarque 1.500 millones de personas. Y sobre los minerales críticos, estamos creando un club de compradores basado en el G7 para diversificar ahora que la concentración de la oferta es tan alta. Sobre la IA, colaboramos con democracias que tienen una mentalidad parecida a la nuestra para no tener que escoger en última instancia entre hegemones e hiperescaladores. Pero esto no es un multilateralismo ingenuo, ni tampoco se basa en unas instituciones cada vez más degradadas, sino que se construye a base de coaliciones de trabajo, tema por tema, con socios que compartan suficiente denominador común para poder actuar juntos. Y en algunos casos serán la vasta mayoría de las naciones. Eso genera una gran red de conexiones en comercio, inversiones y cultura para poder aprovechar esas uniones para los desafíos y oportunidades que vendrán en el futuro. En realidad, las potencias medias tendrán que actuar juntas porque si no estamos en la mesa, estaremos en el menú. Y también diría que las grandes potencias pueden permitirse, de momento, ir a su aire. Tienen suficiente capacidad de mercado, capacidad militar y la capacidad de presión para dictar sus reglas, pero las potencias medias no. Y cuando nosotros solo negociamos bilateralmente con un hegemón, negociamos desde la debilidad, aceptamos lo que se nos ofrece, competimos unos con otros en plegarnos más a sus deseos. Pero eso no es soberanía, sino fingir soberanía mientras aceptamos la subordinación. En un mundo de gran rivalidad política y de poder, los países que están ahí en medio tienen opciones. Pueden o competir entre sí para ganarse el favor de las potencias o combinarse para crear una tercera vía que tenga impacto. Así que no deberíamos permitir que surja el poder duro que nos ciegue frente a la idea de que el poder de la legitimidad, la integridad y las reglas continúe siendo firme si seguimos defendiéndolos juntos. Y eso me devuelve a Havel. ¿Qué significa que las potencias medias puedan vivir la verdad? Bueno, para empezar significa llamar a las cosas por su nombre, dejar de invocar el orden internacional basado en las reglas como si todavía funcionara como se anunció. Hay que llamar las cosas por lo que son. Son un sistema donde se está intensificando la rivalidad entre las potencias, donde los más poderosos buscan sus intereses utilizando la integración económica como arma de coacción. Significa actuar de una manera congruente y aplicar las mismas normas a los aliados y a los rivales. Cuando las potencias medias critican la intimidación económica de una dirección, pero se callan frente a cuando viene de la otra dirección, estamos manteniendo ese cartel puesto en nuestro escaparate. Significa que ahora debemos construir lo que decimos que creemos que es lo que nos conviene. En vez de esperar que el antiguo orden se restaure, debemos crear instituciones y acuerdos que funcionen. Significa reducir la capacidad de coacción. Significa crear unas economías nacionales más potentes. Eso debería ser la prioridad inmediata de todos los gobiernos. Y la diversificación internacional no solamente consiste en ser prudentes desde la perspectiva económica, sino que es la base material de la política exterior honesta y sincera, porque los países se ganan el derecho a los principios reduciendo su vulnerabilidad a las represalias. Es lo más brutal y duro que dijo Carney: o estamos en la mesa negociando o somos parte del menú. Construir una tercera vía donde unidos las potencias medias podamos avanzar juntos ante él o los poderes hegemónicos. Ese es el reto que presenta Mark Carney, el primer ministro canadiense. Ese es un reto que acá en Chile, con el nuevo gobierno de José Antonio Kast, debemos ser claros en que debemos mantener nuestra neutralidad y nuestra adhesión al multilateralismo, con el cual Chile ha podido crecer estando a un paso del pleno desarrollo. El mensaje de Carney debe llegar a todos, en particular al nuevo gobierno, y seguir abrazando el multilateralismo, donde somos parte dialogante de la mesa y no del menú, como sí lo son países del continente como El Salvador, Venezuela, Ecuador, Argentina.
ponemos fin al episodio 95 del podcast. Soy Jorge Garretón, te invito a dar like, a comentar, a suscribirte y compartir. De esa forma, este medio dedicado a la política y economía puede seguir su camino de desarrollo. Estamos en redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok compartimos cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política y economía del país. Puedes acceder visitando podcast Más 569 en TikTok. Además, se redistribuye en los shorts de YouTube y en otras redes sociales. Que tengan una buena semana y nos vemos este día viernes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.